Hola, 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 ¿no? Sí, ya estamos al aire. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de ciencia ficción, en donde, como casi todos los martes, los acompañan Leti Partida para platicar de ciencia ficción, junto con amigo. Hola, yo soy Eduardo Limas. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hay algunas cosas que platicar, algunos aniversarios, pero ya saben que la plática siempre va creciendo conforme interactúen con nosotros. Ahí pueden platicar en el chat. Estamos a través de Twitch y ustedes hacen también parte de este programa. Bueno, este programa, porque siempre tuvimos como ese romance con el... ¿Cómo se llama? Con el radio, ¿verdad? Desde luego. Siempre quisimos este tipo de cosas en el radio. Así que, Leti, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí muy contenta, en una noche casi lluviosa, ya pasó, ya pasó la tempestad, y pues bueno, el tema de hoy es un tema de Lalo, así que yo lo voy a aventar así como yo no sé, algunas cosas de las que va a hablar, pero pues es un tema súper interesante, que pues es la cuestión de los deportes. En el futuro, en la ciencia ficción, qué deportes hemos visto, hay nuevos deportes, hay evolución de deportes actuales, yo qué sé. No conozco ni los deportes actuales. Pero, pero bueno, hoy primero vamos a empezar a platicar de lo que hemos visto. Sí, ¿qué has visto de ciencia ficción esta semana? ¿Cómo te fue? Star Trek. Bueno, y al menos regresaste a ver Star Trek. Uh-huh. ¿Estás viendo con orden o lo pones así como de fondo o qué? Lo veo como un poco de fondo mientras hago otras cosas, pero sobre todo cuando estoy jugando con mi mamá y mi tía así juegos de mesa. Yay. Y de pronto estabas así de que movadas, así de que te toca. Ay, sí, perdón, es que Picard. Y entonces hemos estado viendo muchísimo la de Next Generation porque a todas nos gusta Jean-Luc Picard de la Enterprise. Sí. Y bueno, entonces mi aportación a este tema será desde como novia de Star Trek que soy. Sí, típico de cada capítulo. Pero bueno, es muy bueno tener a alguien que le guste Star Trek en el podcast porque pues es una franquicia muy grande y que le agradecemos a Leti cada vez que saca su fanatismo exacerbado por esa franquicia, ¿no? En mi caso, vi otra vez Arrival porque... Porque acabas de terminar el libro, ¿no? ¿O no lo has terminado? Es que lo que tengo duda si se le considera novela o cuento largo, no sé. Es que no sé. ¿Es muy cortito? No, es muy largo. Entonces novela. Son casi 50 páginas o... No sé, ¿cómo yo se maneja esa extensión? Yo creo que es novela, es que es narrativa, te puedes ahorrar la etiqueta específica diciendo que es narrativa. ¿Y ya? Sí, lo que pasa es que justo la narrativa es un género muy variante, ¿no? O sea, la novela también es un popurrí de géneros en un momento dado. Y entonces como que estas fronteras entre el cuento, la narrativa y todo esto a veces es muy difuminado. O sea, creo que es más claro en el cine cuando deja de ser un cortometraje. Ah, hay cortometrajes, o sea, de 25 minutos o 30 y que ya antes los consideraban largometrajes, ¿no? O mediometrajes. O mediometrajes. Porque también pues creo que como alrededor de los 70 minutos todavía es mediometraje, ¿no? Ajá. Es como muy arbitrario a veces lo de las medidas. Y creo que algo así pasa con la literatura. Entonces, a veces es más fácil decir, es narrativa. Sí. Fíjate que ando ahorita muy clavado con... Bueno, a raíz del cuento, o novela, como lo quieran ver, ando muy clavado con la relación entre el cine y la literatura. Me empezó como a picar ese interés de los esfuerzos que hacen para los autores, porque pues los guionistas... Para adaptar. Exactamente, son letrados que tratan de encasillar un nuevo formato, un nuevo lenguaje en imágenes, algo que proviene en texto. Yo creo que te gustaría mucho el cuento, en el sentido de que explora mucho la construcción. Sí, lo voy a leer, el cuento. Sí. La película estuvo genial, o sea, si no la han visto, quien no la haya visto, por favor, véala.
Sí. Resérvele un espacio este fin de semana para verla. Ahí está en Netflix y la verdad es que yo no tenía grandes expectativas, como que la portada a mí no me decía nada. El póster general no. O sea, la vi porque tú me Ajá. dijiste que sí estaba buena. Sí. O sea, dije, ok, la voy a ver. Y hasta jalé a mi sobrinillo de que vamos a ver una película. No, a mis sobrinos no les importó. Creo que Yo es estaba... eso de alienígenas. No, y pues esto como no es tan de aventura, ¿no? Ujú. O sea, no es tan de acción. Es más como de misterio, ¿no? Sí, es más como creo que la película hace muy suspenso. bien el encubrir el misterio del aspecto de los alienígenas, el lenguaje y todas estas cosas que es la premisa. Yo la volví a ver porque, no solamente por el cuento, porque en una materia, a mis alumnos, saludos, si están ahí, de psicología les encargué como una actividad extra a lo que están viendo. No son muy dados a ver películas y relacionarlas. Espero que me salga la actividad el siguiente jueves, creo que es cuando me toca con ellos. Platicarla en relación, la materia se llama Pensamiento y Lenguaje, y pues bueno, es el tema Claro. de la película, y al inicio vemos estos temas que los psicólogos y lingüistas estaban debatiendo, antropólogos también, sobre cuál es el origen del lenguaje o cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje, y creo que la película habla muy bien de eso. Sí, es un tema que nunca vamos a resolver, pero es interesante explorarlo. Sí, y la película lo expande muy bien, entonces Sí. la volví a ver, cada vez me gusta más, creo que es más certera a lo que quiero, a lo que creo que cuenta, pero el cuento va por otro lado, en serio, es otra historia, y creo que es un esfuerzo muy distinto el de la película al del cuento, porque tratan de comentar algo, bueno, de relatar algo muy distinto. La línea, la columna vertebral de la narrativa se respeta, pero las acciones del personaje principal, es muy fuerte. Es un misterio cómo elabora las hipótesis sobre el lenguaje, y eso no lo vemos en la película. En la película vemos nada más una parte, todo esto que me gustó mucho del cuento, lo vemos en una parte acelerada de la mitad de la película, donde hay incluso Cuando una están musiquita. avanzando con los trazos y Ajá. todo eso, ¿no? Y que lo calcula el físico, entonces eso Que por así ejemplo dura yo segundos. siento que la película sí ensombrece un poco el rol del físico, ¿eh? Claro. Como que nunca te queda claro qué hace ahí el otro tipo. Sí. O sea, lo ves que está ahí y que es parte del equipo de ciencia y que la respaldan cosas, pero nunca entiendes cuál es su función ahí. Eso me gustaría entenderlo. Sí, en el la libro. verdad es interesantísimo, les digo, este juego de adaptaciones, porque creo que sí son obras muy distintas, que ahorita platicábamos antes del programa, y creo que eso ocurre muchísimas veces en el cine y ¿Qué la es lo que literatura. te digo? Que sí, o sea, al final es una forma de traducción porque son dos lenguajes distintos. La cuestión es que tanto, o sea, que también es una cuestión de debate de traductoras, ¿no? De decir qué tanto el traductor es en sí mismo otra clase de creador, qué tanto el guionista es otro creativo que hace, porque él domina este otro lenguaje, el lenguaje en el que se hace el producto derivado, se llaman, por ejemplo, en las traducciones, es el producto primigenio y el producto derivado. Entonces, el producto derivado pues ya tiene un autor distinto, ¿no? Y es lo que pasa con las películas, es que las películas son obras distintas de autores distintos, basados en o derivados de, pero al final es otro trabajo. Sí, yo estoy peleado más bien con los espectadores de cine que buscan que es una referencia fiel al texto, y yo creo que debemos dejar ese discurso. Ajá. Sí, yo creo que ese es un error, o sea, creo que sí hay que saborear las cosas en el formato que vienen. Sí, entonces bueno, esa ha sido mi aventura de la semana. Otra cosa que vi que tal vez les interese es un documental de Bob Ross. ¿Se acuerdan de ese pintor? Ay, sí, yo lo vi en Netflix, que está ahí, pero no lo he visto. Está bueno. Está bueno. O sea, marcó mi infancia. O sea, si tienes ese hit con él, el documental va a expandirse horriblemente. Horrible, porque... Horriblemente. Es melancólico. Ok. Y destroza. Sí, claro. Entonces... ¿Destroza Bob Ross? No, destroza tu corazón de fan de Bob Ross.
porque... No tienes que verlo. Ay, no, ya no sé Es si la quiero increíble. ver. No, lo tienes que ¿Sí? ver. Es una gran recomendación. El documental está muy bien. Ay, ese señor era tan feliz pintando árboles felices y pajaritos felices y Ahí lo todo. encuentran en Netflix, es un documental original. Hoy sería un influencer así, sí. total. Las cosas que tengo en la mira, no sé si tú te diste cuenta que hay una serie protagonizada por Nicole Kidman en Amazon que ahorita está tomando muchísimo revuelo, que ahí te busco el nombre porque se me olvidó. Lo ubiqué hoy, ¿no crees que...? No, y a mí no me suena. me Hoy, tocó. o sea, tiene muchos días que no entro a Prime, la verdad es que... Sí, yo también ya le perdí un poquito de ¿cómo se llama? No. Estos son... Es una serie como de un grupo de autoayuda y están como en una utopía de tratamiento para las personas que tienen un montón de problemas. Uh-huh. Y Nicole Kidman es un personaje que dirige ese centro, pero tiene que ver con ciencia ficción hasta donde supe. No es como... No es segunda temporada de una que ya está. Tal vez sí. Esta, Perfectos Desconocidos. Ah, no. Nine Perfect Ah, Strangers. sí, ya sé cuál. O sea, no sabía de qué iba. Pero se parece a otra que está en... O sea, con esa descripción, se parece a otra que está ahorita ahí en Prime. Sí. Que protagonizaba... También es una actriz famosa. ¿En serio? Creo que está Julia Roberts. Que es como un tratamiento novedoso para tratar a veteranos de guerra. Y entonces es como un centro de rehabilitación para evitar que les dé esto del síndrome postraumático. Ajá. No lo ubico. Y entonces como que la solución tiene mucho que ver con la memoria. Bueno, es ciencia ficción, ¿eh? Sí. Sin duda suena a que sí. Pues ahí está también, hay que revisarla, También hay que revisarla, está buena. Yo estuve así toda la serie que... Les prometo que la siguiente semana reviso esta de Nicole Kidman para ver si trae ya bosquejos de análisis para el podcast. Y reminiscencia, yo creo que ya les prometo. Este fin de semana ya tengo que verla. ¿No? Ay, tengo amarilla, me la han contado tanto que no sé si... Yo no sé si alcance, o sea, a ver si entra... La verdad es que si entra a HBO Max cobrando un alquiler separado, no la voy a ver hasta que no tenga un alquiler. No, va a ser gratis. Okay. La noticia estuvo... Sí, porque yo estoy en contra de eso, o sea, me parece muy poco ético. O sea, de verdad, por principios no lo voy a hacer, o sea, de hecho, no. Ya les estoy pagando suscripción. Fue otra película que está gratuita ahí en la plataforma y que hace 2 meses que estuvo en el cine. Uh-huh. Y pues ya está. Es un buen hit de la plataforma, la verdad es que es muy distinta a las demás en eso. Sí. Si te promete algún estreno que esté ahí, entonces bueno. Muy bien. Yo no sabía, la semana pasada les recomendé Sputnik en Netflix, pero yo no sabía que la acaban de agregar. O sea, es una película nueva en la plataforma, pero no les aparece como tendencia o como... Entonces se las vuelvo a recomendar por eso. Sí, para que la busquen, porque el algoritmo no la va a recomendar. Sí, y sobre todo porque de ciencia ficción hay poco. Y sobre todo porque es rusa, o sea, seamos bien sinceros. Sí. Sí, o sea, el algoritmo es muy gringo. Ajá, exactamente, y bueno, y sobre todo pues favorece a las producciones de Netflix directamente, ¿no? Sí. En cuanto a noticias esta semana, solamente tenemos la publicación, bueno, el aniversario de la publicación de Frankenstein de Mary Shelley, esta novela que para muchos analistas del género pues es la primera obra de ciencia ficción madura, concreta, redonda, de que ya hablamos de una autora que intenta hacer esto que todos los autores de ciencia ficción pues ya empiezan a escribir y uh-huh. Pues se vuelve una obra obligada si les gusta la ciencia ficción, puedan llevarla ahí. Recuerden que lo que se hizo en la novela es muy distinto a lo que se ha llevado al cine. Sí. Prácticamente han creado sus propios universos, aunque haya sido directamente el otro, ¿no? Y esa es la noticia de la semana. Entre otras cosas, pues no surgió nada de Dunas, no se crean. No ha habido novedades de Dunas ni de la fundación, que ya casi... Ya estamos a ¿qué semanas? Sí,
3 semanas A en la Dunas fundación. estamos un mes y una semana. No sé, pero Dunas ya no me emociona tanto. Ni aunque sea el mismo director de La Llegada. O sea, no sé, no me emociona tanto. Es que en esto que hace acerque más la fecha. Como que lo hemos anticipado tanto que es como ya. O Lo sea, que yo no ya cuando sabía- venga vendrá porque tengo grandes expectativas y luego no. Yo sí tengo muchas expectativas, pero lo que yo no sabía es que mucho del formato está en IMAX. Digo, es algo muy triste porque al menos localmente no tenemos No un lo cine vamos de a... esa resolución. ¿El Semilla ya no tiene sala ¿Nunca IMAX? tuvo o sí? Sí tuvo, pero creo que esa vez del incendio valió madre y ya nunca lo repusieron. Aquí tenemos testigos que trabajamos ahí y les podemos traer ese chisme. No, la verdad es que era el plan, yo nunca vi, para mí nunca existió, para mí solamente un bosquejo ahí. Imagínense de tener una pantalla IMAX ahí. Ay, no, padrísimo, debería haber una. Hay que pedirle a los nuevos gobiernos que Por favor, pongan un show una de IMAX. esos, ¿no? Y la verdad es que esa es la petición principal del director para que se proyecte en el cine y no en plataformas digitales. Entonces, es entendible. Sí, ay, Qué triste. sí, qué triste. Es algo triste, pero ni hablar. Entonces, a Dunas la vamos a dejar descansar. Estábamos platicando la otra vez, Leti y yo, así por WhatsApp, y platicábamos de que ya deberíamos estar pensando cuáles son las mejores películas del año so far, ¿no? Así hasta ahorita. Hacer un corte, hagamos un corte para octubre. Y sobre todo para el cierre de año, que en Navidad también siempre se estrena una o dos, entonces... Pero, a ver, porque siento que Navidad es como muy de niños, muy familiar todo el cine, ¿no? O sea, hay fantasía, sí, sobre todo, ¿no? Siento que es el dominio de la fantasía, no sé si... Yo sí tengo ya mi top así como hecho. Yo creo que vamos a hacer 2 tipos de tops, ¿no? Las que alcanzamos a ver y las que sí se hicieron este año. Y las que se ven buenas que deberíamos haber visto. Sí. Yo pensaba también en el top de lo malo. Sí, no, en el top está incluido. No vamos a encontrar ni 10 películas de ciencia ficción. O sea, aquí va a ser de blanco y negro. Las 5 mejores y las 5 peores. Y de seguro esas fueron las 10 que hubo. Sí, entonces no escatimemos de que vaya a estar bastante bueno menciones honoríficas, seguro que habrá alguna. Yo sí tengo ya ahí yo creo que mis inamovibles, la verdad es que sí. Digo, a menos de que Dunas le haga algo a mi top, pero la verdad es que no creo que suceda. Así que... Entonces va a ser, series y películas en el mismo top. Sí, en el mismo top. Vamos a ver cómo se ponen, porque digo, para que se ponga sabroso, los vamos a ver como obras completas. Entonces, ojalá que también jueguen con nosotros y vayan tachando del checklist que vamos a poner. Yo creo que te gusta que a lo mejor en un mes ya estamos cerrando. Sí. O le damos chance a Dunas y... Pues, como ya nada más Dunas y ya. O sea, por eso digo, como después de octubre. Ok, es como el cierre de caja. Sí, que hagamos el cierre del año, o sea, como para el Día de Muertos. Sí. Que sea nuestro nuevo año nuevo. Sí, me gusta. Y porque sí, te digo, en realidad no tengo grandes expectativas para diciembre. O sea, por lo general es así, es fantasía. Sí. Y siento que... Sí. Sin duda. Entonces, pues ni hablar. Vamos ahora sí de lleno. Es todo lo que hay en la semana. No hubo mucho movimiento. No hubo cosas de millonarios con mucho dinero. Ay, mi mamá estaba viendo algo del 50 aniversario de Star Trek. Pero no sé si era un video viejo o era real. Déjame lo busco. Sí, entonces, les digo, muchas noticias no hubo tantos movimientos, ni declaraciones, ni noticias que tuvieran que ver con robots o con una invasión a Marte, o si Elon Musk ahora sí ya va a acabar su promesa de hacer un robot, ni nada de eso. Pero en sí, pues tenemos una semana muy árida en términos de ciencia ficción y tecnología. Fue el día del gamer y cosas así, que mucho de eso platicamos hoy y estamos platicando que futuramente vamos a tomar ese tema. Ya supe que fueron 50 años. 50 años de la serie que estábamos viendo mi mamá. Yo creo que por eso la estábamos viendo. Wow, mira, la puso con intención. The Next Generation, que es donde sale Jean-Luc Picard. Está cumpliendo 50 años este 8 de septiembre, creo. Anda, ya 50. Casi nada. Sí, wow. O sea, no es ni la más vieja. No, pues es lo difícil de Star Trek, ¿no? Wow. Yo aquí hago la petición a todo el público de este bello podcast, que alrededor son 80 a los que llegamos, o más.
Ha habido podcasts muy, muy, muy populares. No, ya va a cumplir 60. Entonces, yo exhorto a Leti Partida, experta en Star Trek o entusiasta de Star Trek, que nos haga una guía de Star Trek para aquellos que se quieren iniciar en este mundo de la serie de televisión. Bueno, entonces creo que serían todas las cosas. Sí, no, yo les traeré el dato bien la próxima semana porque no estoy muy confundida con eso. Pero yo creo que sí lo va a valer. 50. Sí, no, o sea, y si es cuál serie, porque ya estoy confundida, no puede ser esa. Sí, entonces, bueno, fue una semana árida, no tenemos tantas noticias, no pasó mucho, ni nada de taquilla de nada. Creo que ya salieron las primeras impresiones y las únicas impresiones de Reminiscencia. No fue el hit que se esperaba de nosotros porque no lo hemos somos visto. Fans de Westworld, así que pues esperábamos que hablara la gente mejor de eso, no pasó. ¿Quién sabe hasta verlo? Vamos a darle la oportunidad. Yo le voy a dar la oportunidad de verla porque también creo que Westworld no termina de pegar en el mainstream en ningún lado, pues por lo mismo que se están quejando de esta, y la verdad es que pues Westworld es buena, pero sí tiene esos momentos como demasiado así como oníricos, demasiado así raros, y creo que quizá esto es lo que le pasa a la película. O sea, mi sospecha es esa. Y si es así, bueno, para mí eso no es tan malo. O bueno, es que sí, en Westworld se toma su tiempo para contar las cosas, pero cuando arranca y arranca en serio. La verdad es que sí es una serie que cautiva y juega mucho con la mente del espectador. Entonces, sí. Por ahí va. No sé si hay dudas o cosas que quieran comentar ahí en el chat, por favor. Pero vamos a pasar a nuestro tema de esta semana. Estuve pensando en qué podríamos hablar y la verdad es que se me ocurrían temas así como que sociales, interesantes. Y creo que los deportes casi siempre en las obras de ciencia ficción aparecen como algo menor, o sea, como una actividad así que se hace y aparece en la tele y hola, buenas tardes, soy el deportista tal, ¿no? Y no pasa nada, uno pasa mucho. Y fue un ejercicio otra vez como el de la criptozoología de hace unos programas, de pensar cuándo las historias han tratado o han hecho relevancia en la expresión de los deportes o que sea el hilo conductor de esto, ¿no? Las películas deportivas son bastante comunes, o sea, por lo general ubican ahí, no sé, algunas de fútbol americano, de béisbol. Sí, pero de deportes tradicionales, ¿no? Exactamente. O sea, históricas incluso, como de contarte cómo un equipo gana o pierde o así. Yo me acuerdo que de puberto veía unas de hockey, los Mighty Ducks, son 2. Ajá, o sea... No sé, esto de Duelo de Titanes y estas películas, ¿no? De fútbol americano, que casi siempre tienen este tinte inspirador o aspiracional, motivador incluso. Sí, como que son de motivación. Sí. Y el deporte, superación. El deporte traslada esa parte, ¿no? Traslada la imagen de un individuo tratando de pasar algún límite, un límite corporal, un límite social, de récord social, lo que sea. Sobre todo estas películas históricas que incluso se tratan como dramas humanos, dramas deportivos incluso le llaman, como, no sé, chicas que practican gimnasia o el primer maratón de Boston corrido por una mujer, o sea, este tipo de narrativas. Sí, o el primer chico de color, o sea, o los latinos en el béisbol. Hay una, ¿no? De los diablos. De los indios. Ay, bueno, ¿no? Ni idea. Pero bueno, son como las temáticas típicas de las películas de deportes. Pero el deporte en sí traslada una hipótesis bien interesante con la tecnología y con la ciencia ficción. Si recordamos, lo que le da sentido a la ciencia ficción o lo que es la ciencia ficción es este sentido hipotético, profético, inventivo, el what if, ¿no? Que tanto platicamos. ¿Qué pasaría si fueran distintas las cosas? Los deportes constantemente están haciendo eso. O sea, actualmente el récord de cualquier disciplina de natación, ahorita los paralímpicos están terminando, creo. ¿O ya acabaron? No, están terminando. No, están todavía. Hemos tenido las buenas noticias de que en México han entrado muchas medallas. Ojalá que cambie el apoyo a estos deportistas, que casi siempre en nuestro país son desplazados, ¿no? Ni siquiera contemplados. Y han traído más medallas que la otra delegación.
Entonces, es interesante ver cómo todos estos ejemplos de los deportistas, tanto paralímpicos como no paralímpicos, están rodeados de un montón de técnica. Es decir, si nosotros escuchamos o a un arqueólogo, un historiador, sobre cómo empezaron las Olimpiadas, pues vamos a pensar que las hacían desnudos o con trapos, ¿no? Así como no tenían las sandalias que ahorita son los tenis de marca, que son aerodinámicos y todo ese tipo de cosas. Que hay muchas cosas que son hechas a la medida, que tienen estos materiales, que absorben el sudor, que, o sea, tipo el neopreno, pero o sea, todo el fit dry, se llama esta tecnología, las playeras, todo eso. A mí lo que me sorprende es que cada vez que hay Olimpiadas, los récords se baten, Exacto. ¿no? O sea, cada que hay Olimpiadas, los olímpicos, los deportistas, son más rápidos o más fuertes o más altos o más algo que la vez pasada. O baten récords de hace 30 años o de hace 50 o etcétera. Y es como increíble pensar en que hasta la fisionomía de los atletas ha cambiado tanto, ¿no? O sea, simplemente está en estas últimas, o sea, ver el cambio en los cuerpos de las gimnastas. Porque las ya edades. Las edades de las gimnastas, porque ya las gimnastas no están ahí desde los 13 años, sino que ya empiezan a la necesidad de que sean mayores de edad para competir. Entonces ya estamos hablando de mujeres desarrolladas haciendo deporte, que es muy diferente a Nadia Comaneci, que era una niña, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ha cambiado esto en estos años? ¿Cuánto más cambiará? Ajá. Las reglas del deporte se van escribiendo con los hallazgos de la ciencia. Sí hay mucha discusión ahorita sobre el género y las ramas de los deportes, si se deben ser varonil y femenil. ¿Cuáles deben permanecer discriminadas? ¿Cuáles deberían de ser ya mixtas? Yo esto te lo he dicho, o sea, yo creo que hay muchos deportes, sobre todo los de equipo, que ya tendrían que ser mixtos, sí. Que no tiene ningún sentido tener liga femenil y masculina. Y masculina, ¿no? Entonces, este tipo como de iniciativas van a empezar a cambiar y a modificarse. Nomás, solo que no nos damos cuenta, pensamos que los deportes siempre han sido iguales. Tanto las reglas como lo que encuentran, los aditamentos. O los deportistas mismos. Las teorías de entrenamiento, cuánto avanza en la ciencia del deporte para mejorar los entrenamientos con los deportistas. Y también todos los límites que les ponen, ¿no? O sea, cada vez esto del antidoping es más sensible. Sí. ¿No? O sea, cada vez hay más sustancias que quedan fuera de lo legal. Y es que esto es de, estas personas no pueden ni enfermarse. Ajá. O sea, es decir, no se pueden permitir haber bajado sus defensas o haberse tratado con antihistamínicos o con nada hasta 6 meses antes porque están las eliminatorias y, o sea, es decir, es también pedirles que sean superhumanos. Sí, exactamente, para allá va el punto. Una premisa que tiene el deporte es la relación con la tecnología para que se pueda desplegar la competencia. Pero también es algo muy inherente a los humanos, los deportes, en el sentido de que no estoy diciendo que todos deberían de hacer uno, pero por lo menos tenemos en algún sentido algún gusto de apreciación sobre una actividad deportiva. O sea, hay deportes, hay todo tipo de deportes y algunos nos causan mayor apreciación que otros. Entonces, por ahí uno tiene como el favorito, ¿no? Yo sé que el fútbol paraliza el mundo, pero pues hay un montón de otros deportes que están ahí. Y la relación que tenemos con los deportes es este impulso lúdico que tenemos como especie, como mamíferos siquiera. Porque pues, todos los seres vivos, perdón, todos los animales juegan. Nosotros somos también uno que juega. Pero el deporte instaura una regla de, claro, aquí hay propaganda. Espero que también después en Café Sin Pánico pongan algo de nosotros, ¿eh? Sí. Si no me voy a enojar. Bueno, cuando ya tengamos nuestro nombre oficial. Sí, ahorita ya les tenemos buenas noticias, vamos a hacer un paréntesis. Pero ahora somos unos ignotos, dejémoslo ahí. Sí, lo vamos a dejar en un misterio. Ya tenemos una identidad del podcast, ya no nos llamamos como nos llamábamos, ya no queremos ese nombre, rechazamos ese bautizo.
renegando a nuestros orígenes. Quiero nada más aclarar que aquí el más renegón sí fue él, no fui Sí. yo. Lo cual es muy raro. Pero ya tenemos identidad, ya nos llamamos como nos queremos llamar. Entonces, pronto, en unos meses, ya estará todo listo. Les tendremos una nueva cara de identidad y nuestro sueño es tener tarros con nuestro logo. Claro, tarros para el té. Sí, Esto es té negro, obviamente. Ajá, negro. Es té de una marca. De Nestlé. No, de ninguna marca, es solo té negro. Malditos que dominan toda la industria alimentaria. Ay, no, aparte del té negro de mi ese no me gusta. Ese, de esa marca. No, es muy, sabía cualquier cosa menos a té negro. Pero bueno, entonces los deportes están íntimamente relacionados con la tecnología y con los avances de ciencia, tanto para que se jueguen. Y ¿qué es lo que distingue el deporte del juego? La competitividad. O sea, en los juegos el objetivo de jugar es divertirse. Pero cuando te vuelves competitivo o cuando está la premisa de competir, no quiere decir que, bueno, hay la idea de ganar. No se respira igual el jugar por jugar, el jugar por divertirte, sino el competir. Competir no quiere decir que nos vamos a agarrar a golpes por ganar. A ver, si es tan clara como esta división entre el juego y el deporte, ¿qué hay con el simple nombre? O sea, la nominación que le damos, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Ajá. ¿No debería llamarse Deportes Olímpicos? Es que el juego tiene como característica que es más libre. El deporte tiene reglas establecidas para que se pueda competir. O sea, podemos saber quién va a ganar por las reglas que se ponen en el... Sí, porque hay criterios, o sea, hay conteos, ¿no? O sea, hay jueces, exacto, hay puntos, calificaciones, o sea, hay una parte evaluativa. Hay un criterio muy fuerte, de desempate. hay criterios. Entonces, todas las reglas que están en un deporte tienen ese sentido. En la ciencia ficción, ese es uno de los puntos que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que se libera... La liberación la evolución reglas. De las reglas, ¿no? O se pueden inventar reglas que no se pudieran llevar. Vamos a ver algunos ejemplos poco a poco. Sobre todo es bastante común encontrar en videojuegos este punto, ¿no? Que también esto es otro punto, ¿no? Los esports, pero ya llegaremos a eso. Sí, ya llegaremos a eso. Y bueno, el asunto con los deportes es la íntima relación entre ciencia y tecnología. Yo no lo había pensado tanto, pero cuando empecé a investigar sobre el tema, es un matrimonio así como... No, claro. Es una fusión. O sea, todo lo que depende del deportista de la tecnología durante su preparación, durante su entrenamiento. O sea, es una cosa muy hombre-máquina. ¿Podría ser? Sí. Ajá, y es la premisa cyborg también. Sí. En donde a través de indumentaria, a través de cosas tecnológicas, objetos incluso, o implementaciones, puedan realizarse los deportes. Yo me pongo a pensar en todo lo que sale de los deportes, que también es como esta cultura de los documentales, ¿no? Y que, o sea, documentar todo el proceso de formación de un deportista o una deportista, y pensar en Michael Phelps, por ejemplo. Michael Phelps, cuando, o sea, como que batió los récords increíblemente y que tenían, o sea, como que lo estuvieron analizando anatómicamente para ver cuál era el secreto, ¿no? Y el secreto estaba en sus defectos corporales, o sea, o lo que fuera del agua y en términos hasta estéticos podrían considerarse defectos, para él fueron sus virtudes deportistas, ¿no? O sea, en su estatura, como ciertas desproporciones que tenía, o sea, como algo que tenía entre las costillas, que tenía como más espacio. Ajá. Entonces, o sea, estas costillas flotantes que todos creemos que no sirven para nada, yo solo las tengo ahí para verme más gorda. Y así mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, el que tenía como estas costillas, o sea, sus costillas flotantes como que están tan sueltas, que el movimiento de su torso empezaba como desde más arriba, a diferencia de otros deportistas. O sea, que el movimiento del torso iba como de la cintura para abajo. Ajá. Y en él empezaba como desde el centro del pecho. O sea, desde ahí estaba el vigor que tenía al moverse. Exactamente. Más sus patotas de perdón, Michael Phelps, pero
también eso algo que le ayudaba, o sea, el tamaño de sus pies. Entonces, o sea, es como estas cosas que O sea, no te... atributos. Pero que la ciencia como que decir, vamos a estudiar a este nadador, ¿no? Porque queremos Que nadie puede saber nadar tan cuál es rápido el como él. secreto para mejorar la disciplina. Pero Exactamente. entonces esto no es un secreto para mejorar la disciplina porque son cuestiones del cuerpo que aún no podemos modificar. Ajá, y Aún. incluso las descripciones del cuerpo de Michael Phelps, así como lo dicen en el chat, le decían hombre pez, o sea, es un pez. Sí. Porque pasaba más tiempo en el agua que afuera de ella. Pasaba rondas de entrenamiento de más de 10 horas. Entonces, imagínate, o sea, pasar más tiempo en la alberca de lo que duermes. Y creo que también había algo en sus tímpanos que ha generado como un montón de Ajá. resistencia, porque él desde que se clavaba llegaba como 20 centímetros o 30 más abajo que cualquiera al caer al agua. Entonces él nadaba como desde abajo y evadía como todo el burbujo y todo el pataleo de todos los demás. Y Con entonces branquias. como que, sí, o sea, entonces como que él se desplazaba con mucha más facilidad en el agua tranquila que quedaba en el fondo, a diferencia de todos los demás que estaban golpeando y moviendo el agua en la misma altura. Entonces, y decían esto, que él estaba tan familiarizado como con estar en el agua, que él no tenía ningún problema en quedarse pegado al suelo. Ajá, exactamente. Entonces, estamos hablando, Wow. vean toda la investigación científica sobre el cuerpo Sí. de una sola persona para explicar por qué tenía la velocidad que tenía en el agua este deportista. Entonces, Y llegar a la conclusión de que esto no es estandarizable. Ajá. O sea, todo esto fue Es para único. qué, ¿no? Porque lo que querían era, ok, vamos a tomar de aquí cosas para quizá, o sea, elevarle el nivel al deporte parejo, ¿no? Pero pues te topas con que son anomalías, o sea, sí, son cosas que no pueden del todo ser replicables, aún. Ajá. Y aquí lo interesante es pensar que Michael Phelps es un individuo que no podría, que nadie podría competir con él. Y esta premisa también está en el deporte en muchas narrativas de ciencia ficción. Digo, algo que yo siempre he querido dejar en la mesa es que muchas de las veces que platicamos sobre género y de revolución Termite negro. y de revolución sexual, sobre todo que pasó en los 60s, son premisas de ciencia ficción. O sea, para la gente de ese momento les era inaudito pensar que una mujer podría correr un maratón. O que una mujer podría ganarle a un hombre en algún en la deporte. misma disciplina. Ahorita siguen pensando que muchas mujeres son menos fuertes que los hombres, y no es cierto. No, y bueno, creo que también conforme vayamos trabajando en la equidad en términos de vivencia cotidiana, también vamos rebatiendo un poco más esto, porque una gran razón por la que las mujeres de pronto son más chiquitas o más frágiles, pues tiene que ver con la forma en que las mujeres habitaban el mundo, ¿no? Guardadas en su casa, tratando de evitar que creciera músculo. Sí, una mujer que exhibe fuerza, es... Sí, no, al contrario, o sea, socialmente, nosotras teníamos que cultivar la fragilidad. Eso de que antes cazaban mamuts, que aplica solamente para humanos, ya sabemos que no, los Ya sabemos que arqueólogos no. han rebatido esto igual, 1000 ¿no? veces, Ajá. sí. Entonces, no aplica. Y eso es algo que les digo en ideas de ¿cómo se llama? Sobre todo que se ven en los 60s, como viéndolo para atrás en retrospectiva, eran planteamientos de ciencia ficción pensar que una mujer podía hacer eso. En ese tiempo, en ese momento, ¿no? Era hipotético, era, no sé, no era pensado. Sí, era hipotético, totalmente. Actualmente ya no. O bueno, hay mucha gente que se resiste a eso, pero es gente pues desinformada. Sí. Por todo lo que se hace. Esta semana yo leí una entrevista es una periodista, Marion Reimers, que es una activista. Ay, la Reimers a mí me encanta. A mí también. Sí. Me parece muy buena periodista y sabe mucho de deporte. Acaba de publicar un libro sobre mujeres y deporte. La verdad sí quiero leerlo y voy a cazarlo. Sí, estaba viendo que aparte tiene un podcast. O sea, hoy escuché el anuncio del podcast como de muertes famosas en el deporte. O sea, pero es como muertes, o sea, unas así como misterios sin resolver y otras
pues sí, ¿no? O sea, se me hace súper interesante. Sí, y sobre todo si novela estás muy negra. lejos del deporte, son historias que dices, ¿a poco sí pasó? Sí, hay muchas historias en los deportes. Súper turbias. Sí, entonces ahí les recomendamos, bueno, es algo que yo traigo ahí en la mira para revisar, pero les digo, esos planteamientos podrían ser de ciencia ficción en el contexto en el que se planteaban, ¿no? Bueno, ahora sí, vámonos con estos elementos. No, digo, hay muchas cosas que no mencionamos de la ciencia en el deporte y de la tecnología en el deporte, como la alimentación, como los entrenamientos, hablamos de la indumentaria, hablamos de la comparación, la competitividad, pero eso hace a un deporte ser distinto de un juego. O sea, claro, digamos que el juego es como... Mucho de la preparación. El deporte es como una sofisticación del juego. O sea, es una reglamentación para poder competir. Una profesionalización, ¿no? Del juego. Yo creo que por ahí va. Y por ejemplo, o sea, esto a mí me da un coqueteo con el tema que hablábamos de la discapacidad y antes de eso como de, pues, los cyborg, ¿no? Las mejoras. Porque así como aspiramos como a un futuro en el que, pues, las personas con discapacidad encuentren menos obstáculos, también esta misma ingeniería... o sea, va a ayudar a los cuerpos de los deportistas a tener mayor eficiencia, ¿no? Ajá. Más adaptaciones. O sea, ¿qué tanto en algún momento se va a tener que reglamentar cuántos implantes tiene una persona? O sea, así como se reglamenta la cantidad de sustancias, también la cantidad de mejoras. Vamos a tener en algún momento, dado que ya existen este tipo de implementaciones tecnológicas, vamos a tener en algún momento deportes... metadeportes a lo mejor, o sea... Es que yo lo veo en los Paralímpicos, o sea, una persona que se superfusione con una silla de ruedas o yo qué sé. O estos implantes que ya usa la milicia de países de primer mundo, lo siento, me molesta mucho ese término, pero hay implantes que les dan capacidades cognitivas extendidas o así les llaman expandidas. Ya se pueden controlar drones con pensarlo, ¿no? Así como por telepatía ya existe eso con implementaciones tecnológicas. Ahora imagínense eso llevado al deporte. Va a haber deportes nuevos en algún momento, porque estos como el automovilismo es un deporte en donde la máquina y el humano es el mismo. O sea, el dominio que se tiene sobre la máquina es ir no solamente a las velocidades y resistirlas, sino es prácticamente la misma fusión de un artista con los instrumentos. Y un poco la mente, ¿no? O sea, el control mental que tiene el piloto sobre sus nervios, sobre su propia naturaleza, ¿no? O sea, porque tiene que estar, pues, con los nervios de acero, como dicen, ¿no? O sea, tomar las decisiones correctas, hacer los cambios, volantear, no volantear, todo contra natura, ¿no? O sea, incluso ir a esas velocidades, eso es contra natura. Sí. Y aquí es donde empiezan nuestra revisión sobre obras de ciencia ficción que tocan temas deportivos o que hay una pequeña aparición y pudiera ser interesante plantearlo. Hay deportes que... Vamos a empezar por los deportes que ya existen, pero que son imaginados en el futuro. Y yo creo que el primer momento en que se nos ocurre algo así son no solamente los chistes, pero también el cómo se jugaría en el futuro ese deporte. Desde la obra de Volver al Futuro 2, es una película en donde los deportes es una parte crucial para que exista el viaje al futuro y al pasado. Esa alternancia, es verdad. ¿no? El motivo es un almanaque deportivo en donde también los deportes se apuestan, ¿no? Entonces... esta idea de que Biff del futuro agarra el almanaque, se lo da a Biff del pasado y gana todas las apuestas porque saben que va a pasar eso. Es un elemento central de Volver al Futuro 2. No podemos quitar el deporte como eso. Y de hecho hay chistes hechos a los equipos deportivos que aparecen en su tiempo, ¿no? Los Cubs de Chicago, este equipo que no campeonaba mucho tiempo. O sea, era una burla pensar que en el futuro iban a seguir no ganando. Algo así como el Cruz Azul. Como pero Cruz Azul, eso pensé justo. Eso es anecdótico, chicos. Ya quedó en el pasado, ya la ciencia ficción ya puede quedar rebasada. Y ahí vemos cómo el deporte incluso se toma como una llamada apocalíptica, ¿verdad? Porque muchos pensaban que cuando fuera campeón el Cruz Azul se iba a acabar el mundo y más o menos más o menos estaba acabando.
Más o menos está pasando. Pero me tienen muy contento, así que se puede acabar el mundo y voy a morir feliz. Bueno, entonces hay deportes que existen, pero que se toman el tema como para moverlos, ¿no? Yo me acuerdo de Starship Troopers, ¿no? Esta película del director de Robocop, director holandés. En Starship Troopers hay una escena en donde están jugando fútbol americano y juegan con extensiones, o sea, estos hombreras que usan los jugadores de fútbol americano, pues les permiten hacer saltos que son más, pues, son que no imposibles son, ahorita. ajá, que no son posibles con la fisionomía natural. Ajá. Entonces, pues vemos piruetas y vemos Fisiología. como estos golpes que se dan, ¿no? Y saltos que no se pueden hacer y los lanzamientos que no se pueden hacer. Aunque aparecen muy poquito en la película, solamente al inicio, se toman como la idea de pues una deformación del deporte que ya existe. O esta premisa que a los japoneses les encanta, el béisbol, del futuro. que lo jueguen androides o que lo jueguen robots. Y de hecho hay direcciones en universidades en Tokio que hacen brazos para lanzar bolas de béisbol a una velocidad que un humano no podría y también batearlas. A mí eso me llamaría mucho la atención, como ahorita que mencionaba alguien de que si jugar FIFA podría ser un deporte o algo así. O sea, imagínate que pudieras como tener, o sea, en lugar de estar como en la experiencia del monito videojuego, que fuera como, o sea, un robotito, un androide que estuvieras tú controlando, así como controlas a tu equipo en el videojuego, pero que fuera un estadio real y que fuera una clase de eSport, ¿no? O sea, que fuera alguien ahí moviéndole al equipo y el equipo fuera, o sea, tangible, ¿sabes? Que no fuera virtual. Eso estaría bien padre. Eso estaría muy padre. Eso estaría muy padrísimo. Padre. Y o sea, imagínate que niños compitiendo, o sea, me recuerda como estas caricaturas, no, película de animación, que se llama algo así como Lucha Robots, o no. Pero que era como de que habían unos duelos de robots y que eran unos niños controlando el duelo. Ya. A ver si Rafa Tovar es muy bueno para esas series. Bueno, no sé, pero imagínate lo que fuera un equipo completo de fútbol, o sea, a cargo de un solo jugador o de dos. O sea, como jugamos el futbolito, que somos dos de cada equipo, pero que fuera todo con androides. Le acabas de dar al punto de la siguiente película que iba a comentar. Bueno. Ya, y lo leíste tal vez del guión, ¿no? No. Estas premisas en los Gigantes videojuegos. de acero, sí. Exactamente. ¿Esa era la serie? Es una película, La de Real of Steel es... No sé. Perdón, Real Steel, esta película de Hugh Jackman, ¿no? La que habla... Sí, exactamente, esa es la que estamos... Esa es la película que seguía a mencionar. No. ¿Recuerdas esa película de Hugh Jackman? En donde pues están entrenando como un robot, ¿no? Que boxea. O sea, sí, el box ahí existe. No la he visto, pero sé cuál es. Es muy buena, es muy buena. La verdad es muy divertida. Es una película de deportes donde se justifica que exista un robot para practicar el boxeo. Es el mismo boxeo, ¿eh? Ajá. O sea, no hay ninguna cosa inventada más que el hecho de que en lugar... Sí, no, es que es como una gran solución a todo esto que de pronto entrará en boga de la salud de los jugadores, ¿no? O sea, del bienestar o sea, una persona que está sometida a golpes toda su vida y que vive de eso. Creo que en algún momento nos lo vamos a poner en duda y quizá tengamos este tipo de soluciones. De la misma manera en la que hablamos de los toros, por ejemplo, las corridas de toros, que es una práctica que no se debería hacer, aquí no estamos a favor de ese tipo de prácticas, bueno, al menos yo, no sé Leti, yo creo que también. No queremos que los toros de Lidia sigan muriendo en las plazas de toros. Digo, qué bueno que ahorita qué bueno que ya hay santuarios y eso de... Sí, y los toros no deberían de estar en esas condiciones ni estar en una condición tan desprovista de seguridad y que un toro no puede defenderse. Pero las peleas de gallos, las peleas de perros y todas estas cosas que ahorita están prohibidas son ilegales y no deberían de hacerse por la cuestión de maltrato animal. Estas películas justifican que deberían de existir a lo mejor con seres no sintientes. Exactamente. ¿Sabes de qué me acordé también? En la serie esta de Dead Love and Robots. Estos que tienen estas criaturas que pelean, ¿no? Que tienen unos monstruos, pero que los controlan como... Bueno, no sé si estoy spoileando algo.
No. La Así premisa, que ya la me premisa, quedé. la premisa no, esa es la premisa Sí, de la sí, o sea, trama. como que los controlan virtual, no es virtualmente, es Sí, como cognitivamente, o sea. cognitivamente, claro, o sea, tienen un dispositivo conectado con la criatura, ¿no? Y entonces, o sea, es como pilotear la criatura, pero Ajá. entonces ya no sabes realmente quién está peleando, o sea, qué tanto es una posesión de un cuerpo ajeno Sí. y qué tanto solamente es una serie de comandos. A mí eso me queda... Ese capítulo Es creo que bueno. el primero de la primera temporada, es el primero de la primera temporada. Digo, también la Depende primera del orden está en que te Lorde. haya salido. Para mí fue el primero de la primera temporada. El algoritmo dijo, sí, pongámosle Ese, chicas, ya. pongámosle chicas, porque aparte está como muy sexual, es de los que están como Sí, sí. más sexuales. Es muy impresionante el nivel de animación de toda la serie, digo, pero ese cortometraje es fantástico, algo así, ¿no? Algo así que se plantee como Gigantes de Acero, esta película de Hugh Jackman que la verdad uno la ve y dice, nah, no va a estar buena porque sale Hugh Jackman y trata de boxeador. A veces menospreciamos las películas de deportes, pero esta es una muy buena película familiar en donde se aborda una temática deportiva, donde se justifica que se haga a través de estos robots que boxean. Ahí el deporte no se está inventando, lo que se inventa es la condición en cómo se hace. O Es se interesante. sustituye al deportista. O O bueno, el esta papel práctica que podría del estar prohibida. deportista que en realidad es el controlador. Ajá. ¿No? Y O sea, ahí es donde es un gamer. es un gamer, Ajá. podríamos considerarlo como un gamer en sí, ¿no? Hay otras películas que tal vez no estén del todo claras. Hay una película muy mala del 2001 que se llama Rollerball, que es como una especie Creo que yo de no la wrestling. vi. Eso es como es un deporte inventado, sí es inventado, pero es una mezcla de varios deportes. Eso también se ve en la ciencia ficción de qué pasaría si juntamos esto con lo otro, ¿no? Claro, y también las posibilidades que ya presta la tecnología para Sí. cosas. Incluso yo veo un futuro en el deporte de la forma en que la tecnología cambia los criterios de calificación. Exactamente. Actualmente el fútbol está pasando en esa crisis, porque ahorita los árbitros tienen un árbitro virtual. O sea, hay árbitros que están viendo las repeticiones, paran el juego y a muchos les molesta esto porque algo bonito que hacía el fútbol era el factor del error del árbitro. Entonces, incluso habría muchos escenarios posibles en los que equipos no hubieran ganado nunca si no hubiera sido por un error de un árbitro. Entonces, claro, no era penal, recuerda. ahí también está la posibilidad, exactamente, de evitar esos universos posibles. Tal vez hubiéramos sido ya campeones. A mí eso me sorprende mucho, ¿no? O sea, todos los drones, toda la tecnología que está ahí monitoreando cada paso del camino, o sea, también en estas competencias de caballos, las de equitación, o sea, cómo están cada centésima medida, o sea, son los milímetros que hacen la diferencia y que puedes hacer con esta cámara así el mega zoom para verle la nariz al caballo, o a las gimnastas verlas desde las tomas de ojo de Dios, que en la vida hubiéramos podido hacer eso. Sí. De ahí brincamos a otro deporte que existe y que se lleva mucho a la pantalla. Perdón, estamos hablando de rollerball, espérame. Perdón, es que como no la he visto se me... No, ella es mala, es una película muy mala. Donde juntan como, es patinaje, es como una especie de ciclismo porque le dan una vuelta a la pista, pero se trata de que se van madreando entre ellos, entonces es como una lucha con patines y todavía le agregan un balón, ¿no? Entonces, está chida la inventiva de un deporte nuevo, pero pues no tiene así como que el hit, porque la película es mala aparte. A lo mejor es eso, es que la película es mala, porque quizá la idea del deporte no está tan mala. Y la idea más explotada en las películas de deportes y ciencia ficción son las carreras. Las carreras sobre todo que se toman con tintes futuristas o con tintes virtuales. Aquí, por ejemplo, la primera película de Star Wars, la del capítulo... claro, la carrera esta donde participa Anakin. La amenaza fantasma, si mal no recuerdo. Sí, creo que es una amenaza fantasma. Ese es un tema muy referido a la ciencia ficción, en donde lo que vemos son elementos que pues, se toman como criterios de las carreras, pero se ponen en naves, se ponen en escenarios que no existen. Actualmente hay un circuito, una liga de unas carreras que se hacen con drones. O sea, agarran drones y la pista la hacen con luces, con LEDs,
y sobre esos aros de luz van pasando los drones y es como el circuito, ¿no? Entonces, volvemos a la idea, ¿son gamers o no son gamers quien controlan esos drones? Y esas cosas también ya pasaban en películas de ciencia ficción. Podemos pensar en Tron, por ejemplo, como una película de deportes, porque hay una competencia, en la primera película, la del 73 creo que es, hay una competencia de carreras, ¿sale? Dentro de pues una maquinita o un videojuego o una realidad virtual. Sí, que era como de consola, ¿no? Exacto. Ajá. Podríamos pensar que eso es un deporte, tiene todas las reglas, ¿sí? Toda la película trata de eso, que los efectos son buenísimos para la época. Yo le tengo mucho cariño a esa película porque, la recuerdo como si fuera, wow, de eso se está hablando, ¿no? Qué chido que sean así los deportes del futuro. Y, pues bueno, también tiene eso. Otra película que centra mucho la idea de los videojuegos, que tenemos que decir que la ciencia ficción predijo la idea de los esports o los deportes electrónicos. Y los deportes en realidad virtual. Que ya son una realidad. Ahorita, actualmente, al 2021, que estamos haciendo este podcast, porque quién sabe, a lo mejor lo están viendo en el futuro. Definitivamente lo verán en el futuro. Lo van a checar así como... En YouTube ya va a ser discutían. Como volvemos a la idea de Volver al Futuro. ¿Te acuerdas de esa escena donde está la maquinita? Y lo Marty... Es en este bar retro, ¿no? De los 80s, que está en el futuro. Y que aparte en el año que llegan es como, ¿qué año? 2015 o algo así. Sí, o sea, ¿no? como que ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, ya existe ese mame de que ya ¿dónde está la patineta aérea? Sí, no sucedió, ¿no? Que ahorita Ana decía en el chat que el skate sí. sin llantas también es algo que se plantea en muchas horas. Que bueno, mira, ya es súper futurista, súper ganancia que el skate haya quedado en los deportes olímpicos. O sea, simplemente. Eso lo verían como ciencia ficción en los... Sí, hace unos años. O sea, ¿quién se iba a imaginar? ¿No? ¿Quién se iba a imaginar que también... Y más que las deportistas, o sea, más destacadas fueran niñas. Sí, exactamente. O sea, eso también increíble. Es raro, porque también ¿cuántos no jugaron el Tony Hawk? Y pues eran patinadores. Sí, ¿no? O sea, con gran soundtrack. Qué juegazo. Qué juegazo, maldita sea. Y bueno, eso lo verían como algo así. Y bueno, volviendo al tema de las carreras, existen estas ideas de las carreras, pues ya sean virtuales o en motos futuristas que son antigravedad y cosas así. Sobre todo algo muy explotado en los videojuegos, eso aparece muchísimo en los videojuegos. Y Ready Player One, en la primera escena de la película, hablo de la película porque el libro, la verdad, me alienó mucho, no leí mucho. Lo aventé porque es una saturación de referencias geek y nerds que no soporto, me empaché de nerdez. Y no lo aguanté, el libro no lo aguanté, de Ernest Cline, y lo dejé como ahí. A un cuarto, así de ya. Pero bueno, la película me pareció entretenida solo porque es de Spielberg, y ya saben que este podcast Spielberg tiene vara alta. Sí. Entonces, en la película... La película es buena, pueden revisarla. La premisa sobre todo es que ahí este videojuego en donde el oasis donde se juega los videojuegos, pues se toman como un escenario de competición y de deportes. Esta idea que decían en el chat de si jugar FIFA podría ser un deporte, de hecho es un deporte porque se le estipulan reglas igualitas a las del deporte, solamente que pues, tiene sus lineamientos por... ¿Y cuáles son las reglas del gamer? O sea, es decir, porque aparte hay como están las reglas conocidas del juego que está representado, pero además están las reglas del videojuego. ¿Cuáles son? Vamos a abrir el paréntesis de los eSports, ¿no? Ajá. Porque es algo que predijo la ciencia ficción. O sea, sí, hemos llegado a los eSports. El primer videojuego que tiene una idea de competición es Pong. Este juego que tenía dos barritas como un tenis. Sí. La palanquita, bueno, la palanca era una perilla que hacía que subiera o bajara. Y ese era de arcade inicialmente, ¿no? Ajá. O sea, antes de llegar a ser bueno, el que tenía uno en casa. Mi cara de ojos brillantes. No, vamos a hablar de videojuegos. Sí, los videojuegos surgen en las arcades. Sí, en arcades.
las maquinitas, como les decimos acá en Chihuahua, no sé en su país cómo le digan. Sí, para nosotros son las maquinitas. En el sur les dicen chispas por la cadena que trasladaba eso. Y mira. actualmente es muy difícil preservar ese tipo de máquinas porque pues, son propensas a desgastarse porque tienen y silicio. Seguro es difícil darles mantenimiento, o sea, sí. hazlo tú mismo porque ya ¿dónde vas a conseguir refacciones? Ajá. Y hay grandes foros en red en que acaban de lanzar, esta semana lanzaron un documental mexicano sobre este tipo de arqueología, porque se le conoce como arqueología digital. Sí, yo fui a una exposición de videojuegos, o sea, museográfica, y era como toda una exploración de consolas desde las primeras, de arcades, o sea, interfaces, cómo funcionan las interfaces, cómo hasta llegar a la construcción de las historias actuales, ¿no? De las ramificaciones, cómo se hacen los guiones de los videojuegos y todo, wow. O sea, que que ahora es algo súper complejo. Para que un videojuego se pueda convertir en un deporte, para empezar, no todos los videojuegos tienen como esa característica. Los juegos más parecidos, curiosamente, son los mismos, tienen las mismas reglas que los deportes reales. Es decir, si tú ves cuáles son los que se compiten, son aquellos que juegan con rapidez de reacción, o sea, reflejos, o que tienen un sistema de puntaje claro. Obviamente que no tengan alguna especie de trucos o glitches que alguien pueda sacar una superioridad, ¿no? O sea, casi claro, como con los Sims. Sí, o sea, esta idea de que tu personaje tenga un nivel mayor al otro, ¿no? Sí. Si ustedes, por ejemplo... Sí, hay un principio de competitividad. Sí, los videojuegos de pelea son como los más comunes, en donde incluso se ven las finales en estadios. O sea, es un dato muy fuerte que hay más espectadores de los eSports que de las Olimpiadas. Al punto que este año se llevó a la mesa el año antepasado, 2019, se llevó a la mesa del Comité Olímpico, como era en Japón, y si ustedes recuerdan la presentación en Brasil, en Río, que cerraron los Juegos Olímpicos en Brasil, y se mencionó que se hizo una presentación alusiva a que iban a hacer en Japón, y salieron personajes de videojuegos, entre ellos Mario Bros. Y Sonic y todos estos personajes japoneses de videojuegos que podemos ubicar. Todos se empezaban a saborear que los videojuegos iban a ser parte de las Olimpiadas, pero el Comité Olímpico rechazó la propuesta, y los de los eSports dijeron, al cabo que nosotros tenemos una audiencia mayor, se la pierden, ¿no? Claro. Entonces, y hicieron sus propias Olimpiadas. Claro, existen las propias Olimpiadas, digo, no a través del Comité Olímpico Internacional que rige a las Olimpiadas, pero si ellos hicieron su competencia, ya existía su competencia. Ya existía, porque ya había un mundial, o sea, yo recuerdo haber visto ese mundial hace un par de años, descubrí que existía. De hecho, los canales deportivos transmiten las competencias. Ustedes, o sea, hay un canal de ESPN, el ESPN 4, creo que es el número en Estados Unidos, en que transmite esports? Puro esports. Así se dedica no puro lo sabía, esports. Porque yo cuando, o sea, para ver el mundial, o sea, es de que hay que buscarla ahí en internet, y Blizzard de pronto tiene así como los enlaces para que puedas entrar. Pero si no me imaginaba que es ESPN, por ejemplo. Ya tiene su sección así. Imagínate un canal de deportes ya dedicado nada más a los esports, y es una realidad. Wow. Eso existe, ¿no? Y las condiciones de los videojuegos que puedan convertirse en deportes es que tengan criterios de competición, de reglas establecidas, y que ningún competidor tenga una ventaja. O sea, no puede haber juegos que tengan niveles. Casi todos experimentan lo mismo, ¿no? Entonces, hay escenas muy memorables de los eSports, con los Street Fighter o los WoW y todos estos juegos, que mucho de lo que miden son la reacción, o los juegos de estrategia también, que son muy comunes en computadoras. También se dedican a esas partes. No todo videojuego puede ser de reflejo. Un eSports. El Rocket League, que Rafa Tovar y yo nos ponemos a jugar en este canal los miércoles, si quieren vernos comercial. Manquear, falta aquí un comercial también. Ahí estamos. Y es un fútbol, es interesante, es jugar fútbol con carritos a control remoto. O sea, esa es la idea. Tienes un circuito y los carritos son de control remoto. Suena futurista, no se puede hacer en la vida real,
porque ahí los carritos vuelan, ¿no? O sea, tienen como... Por eso se llama Rocket League, ¿no? Porque tienen claro, como es como el Mario propulsor. Kart, que no se puede. O sea, bueno, estaría Ándale. padre aventarle caparazones a alguien, pero probablemente... Al tránsito que te va a parar y te va a multar, ¿no? Claro, entonces ese es el paréntesis. La ciencia ficción predijo que hubiera deportistas digitales, electrónicos, virtuales. Pues es que dependerá del deporte, ¿no? Porque, o sea, me pongo a pensar como en estos juegos que son, o sea, que son quizá más de estrategia o más así como el WoW que mencionabas, ¿no? O sea, que vemos este anime de Sword Art Hero. Sí. Que bueno, no es un deporte como tal, pero queda claro que es como, pues, como que hay una competencia ahí. Sí. Y el que yo te comentaba, hay una serie ahí en Netflix, es Netflix Originals, que se llama The Hallows. Y que ahí sí es como una competencia de esports. O sea, el planteamiento es que, o sea, son equipos que compiten y que parte de las reglas están como en el olvido, de que llegan y tienen que sobrevivir en ese mundo virtual sin saber que están jugando. Oh, ya. Pero si son equipos compitiendo, está padre, es animación tipo Cartoon Network, muy sencilla, muy gringa, bien. Bien, no aliena a mucha gente, porque sí mucha gente le aliena el anime. Sí. Curiosamente, ¿no? Bueno, ahora pasamos al otro apartado que tiene la ciencia ficción, que son deportes que no existen, es decir... Ah, claro. Y pues bueno, cosas que no podrían ser tanto por las reglas como también por las cosas que los hacen existir, ¿no? Ya aquí lo podemos abrir como la puerta a la libertad creativa. Claro. Y hay muchas cosas que podrían considerarse deportes en sí, que no lo son. Por ejemplo, uno de los tópicos más referidos en las historias de ciencia ficción son los deportes que tienen que ver con que los deportistas mueren. Ah, claro. Lo que platicamos. En muchos de los videojuegos también eso pasa, ¿no? Hay un videojuego en donde se trata de un programa de televisión, en donde van dos concursantes, compiten por dinero, pero pues tienen que estar matando. Pues es como una especie como de coliseo romano. Ajá. Pues un poco y la gente como, está viendo ese espectáculo, ¿no? Como lo que hablamos de, pues, los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre y Battle Royale, que es pues, más vieja, ¿no? Pero Battle Royale... ¿Te acuerdas de Battle Royale? Sí, o sea... tengo muy borroso. Yo también la tengo un poco borrosa, pero sí la recuerdo porque la vi varias veces. Pero ahí la cuestión es que no creo que cuente como deporte, porque en realidad es una forma de castigo social, o sea, es algo penal. Siento yo que es más como este grupo de jóvenes que en lugar de mandar a un reformatorio, mandan a esta isla. Entonces ya es un castigo. O sea, no hay un premio que ganar más que la vida, ¿no? O sea, la supervivencia. Y nos espera que sobreviva más, o sea, que venimos al día siguiente a ver quién quedó. Y el que quedó ya, o sea, está reformado. Y el que no quedó. Y en cambio, en los Juegos del Hambre creo que hay unas reglas ahí más claras. Hay como entrenadores. Hay calificaciones, hay entrenadores. La destreza de las armas. Acuérdense que también... Y hay jugadores que toda su vida se han preparado para eso. ¿No? O sea, se han entrenado. O sea, no es algo fortuito que les sucede terminar en una situación. Es una competencia distópica, entonces, porque yo sé que la trama de la novela y de las películas pues abordan elementos como más directos o serios. Sí, es una distopía en general. Pero en sí estamos viendo un deporte. Otra de las cosas que se toman es cosas que no le podrías hacer al practicante del deporte, como que lo que rija el deporte sea el dolor o la muerte. Sé que en los Juegos del Hambre el propósito pues, es competir para poder comer. Pero, para que su gente coma, ni siquiera ellos. Ni siquiera ellos. Pero hay muchos películas de ciencia ficción, sobre todo, que se centran en que los videojuegos que están tomando tengan controles con el tacto, con el dolor. Y que eso trate, ¿no? O sea, que resientan. Como este capítulo de Love, Death and Robots que platicabas,
de eso trata, ¿no? O sea, sí resienten el dolor y tienen incluso la competencia, la pelea entre Pokémones, no sé qué es que no son Pokémones, son bestias así matándose unas sobre otras. Sí. Pone al piloto en peligro. Esa es la idea, ¿no? Sí, sí, así uno muere, mueren los dos. Ajá. O al menos hay un daño porque tienen que resistir el daño que están percibiendo de la bestia que están controlando. Entonces, eso también es algo que se toma en cuenta. En Dunas, no sé si te acuerdas, hay una especie como de esgrima, una práctica de esgrima con una protección sobre el cuerpo que pues no permite que muera, pero es una especie como de ritual elegante. Como... Sí, es que es más como algo ritual, ¿no? O sea, ajá, pero tiene las reglas establecidas de lo que sería un deporte, y también lo que más abunda en las películas de ciencia ficción son las carreras, las mismas que estamos platicando como de los Juegos del Hambre, distópicas, en donde se pone en riesgo la vida de la persona. Es decir, son estas carreras en donde se juegan, que no solamente es correr, sino salir vivo de ella. Entonces, la película más icónica de esto es Death Race, en donde pues, son personas que están compitiendo para sobrevivir. No se trata de matar al otro, y todos los carros tienen armas, pues desde metralletas, desde flechas, desde picos, desde bombas. Es Mario Kart, pero con la vida real. Entonces, mucho de lo que se cuenta ahí, pues es como un espectáculo para una masa, pero es un deporte con todas las reglas de pe a pa. Entonces, es algo que se toca muchísimo en los deportes. Y no sé, les decía, en los videojuegos se toman muchísimas libertades, pero algo que se sale mucho del tópico es cuando, ya para ir cerrando, porque ya vamos... Es que aparte eso estoy viendo que nos falta mucho. Yo estaba buscando como de los deportes en Star Trek, pero es que creo que solo son evoluciones deportivas. O sea, son deportes que ya existen, actuales, pero con una... Ok, interesante. Fíjate que sí, en los artículos que leí había mucha mención sobre Star Trek. Es que todo el tiempo, o sea, todo el tiempo los tripulantes están jugando. O sea, y es algo que, o sea, es que yo estaba viendo esto, ¿no? Que es un principio incluso de los astronautas actualmente. Ajá. O sea, que pues por esta cuestión de la claustrofobia, de los espacios limitados, cerrados, tal. O sea, es súper saludable, es necesario que jueguen deportes. Uh-huh. Y bueno, estas naves imaginarias son las naves enormes, ¿no? Donde hay salones enormes. Y entonces creo que han solucionado la cuestión del espacio con realidad virtual en base a hologramas. Pero pues eso lo podemos platicar después. Sí, interesante. No, y muchos de los deportes que vi eran parecidos a los que ya existen, como peleas reglamentadas, con protecciones reglamentadas. Sí, o sea, la raqueta de tenis de Star Trek... O sea, está salido desde la primera serie. O sea, tienen su propia versión del tenis y... Porque varios de los capitanes han sido afines a esto, a jugar también esgrima. También por eso me acordé por el esgrima. Así, súper classy. Sí. O sea, Jean-Luc Picard es muy classy. Todo es muy classy. Bueno, para cerrar el tema, nos faltan 15 minutos de nuestro querido podcast que rápido se fue. Sí. Preparé una sección, bueno, la sección final es algo que se sale fuera del tema, pero es el tema. Sí. Es decir, vamos a ver escenarios de la historia humana en donde han competido o ha habido escenarios deportivos que entrarían fácil en una trama de ciencia ficción. Ok. ¿Sale? A lo mejor ustedes se acuerdan, pero un tópico muy común es hablar de entre una máquina y un humano. O sea, esta competencia entre uno y el otro. Y se remite a pensar en Kasparov. ¿Se acuerdan de Kasparov? Campeón mundial. Del ajedrez, el que le ganó a la computadora y que luego le ganó a la computadora. Exactamente. Ya. Es la bella historia de Deep Blue contra el campeón de ajedrez del momento, que era Kasparov, ¿no? Uh-huh. Así como ahorita está de moda Gambito de Dama, o sea, sí era de moda Kasparov. Pues ya saben, ¿no? Así ruso, setentero, machista, etcétera, porque tiene una anécdota de eso. Y la historia es de que IBM estaba pues, replanteando los avances de inteligencia artificial, lo que ahora conocemos como inteligencia artificial, con las computadoras
pues masivas porque eran de cuartos llenos. Entonces se les ocurrió programar una máquina que pueda competir con un ajedrecista y pues retaron al campeón mundial. Y fue una de las batallas más arduas en donde estaban siguiendo empate tras empate hasta que Deep Blue, esta computadora de IBM, le gana a Kasparov. Y la respuesta que da Kasparov es que todo eso es una manipulación, que en realidad detrás de Deep Blue están todos los adversarios que ha tenido Kasparov y que lo querían ver perdiendo. Esa fue una de las respuestas y que cumple mucho con la competencia entre una máquina y un humano. Sí. La máquina no se cansa, la máquina no tiene ese enganche de emociones personales. Sí, no tiene claro esto, el flujo de emociones, ¿no? Que suben, que bajan, que son aversivas, que son lo que sea, ¿no? Que te nuble el juicio en el momento, pues va a implicar algo en tu juego. Pero además, o sea, el hecho de que realmente, o sea, una persona contra una máquina es una persona contra un ejército. Y no solamente como en lo metafórico, sino en el hecho de que hay un montón de ingenieros trabajando en que esa máquina le gane a esa persona. Exacto. ¿No? O sea, hay muchos ingenieros detrás diseñando algoritmos, probándolos, cargándolos con información, cargándolos con jugadas, cargándolos con prácticas de otros jugadores. Entonces, en realidad, no estás jugando contra una otra persona, estás jugando contra muchísimas personas al mismo tiempo. La respuesta de Kasparov tenía razón. O sea, creo que a mí eso me dice, aunque lo haya dicho en el sentido de un mal perdedor. De mal perdedor, pero no está del todo errado. No, es una descripción interesantísima, digna de una película de ciencia ficción. O sea, si esto no lo hubieran contado como una narrativa de ciencia ficción, la hubiéramos aceptado con todas las de la ley, ¿no? Esto también se ha llevado en algunas máquinas, como les decía, que pueden tirar con arco y ser precisas, y retan a deportistas de esos ámbitos, ¿no? Pero bueno, esa es como la anécdota en donde fácilmente nos podemos creer esa narrativa como parte de una obra de ciencia ficción. En otras obras, no sé si te acuerdas ese cortometraje de Animatrix de World Record, el récord mundial. No me acuerdo. Es una animación increíble porque está basada en la musculatura. Toda la animación está basada en la musculatura del personaje principal. La premisa de la trama es que hay un deportista, un corredor afroamericano, que él lo que busca a su propósito es romper el récord mundial, por eso se llama World Record. Ya estoy viendo los dibujitos, ya me estoy acordando. Y cuando va avanzando cada prueba que hace y que se acerca al récord mundial, sí, es precioso, es una obra de arte, en serio, tienen que ver ese Animatrix. Todos los Animatrix, qué ganas de verlos, qué ganas. Sí, y han envejecido muy bien, afortunadamente. Y lo que pasa cada vez que se acerca a que rompe el récord es que en la Matrix están los agentes, en la realidad, fuera de la Matrix, están los agentes viendo el cuerpo del deportista, ¿no? Porque está retando la composición de la realidad programada de estas máquinas, ¿no? Digo, si vieron Matrix ya vieron. Viene una película a final de año que también deberíamos de considerarla. ¿Cuál? Matrix 4. ¿Qué? En diciembre 17. Ay, no sabía. Estoy muy desinformada. Bueno, no sé si sabían, pero va a haber una cuarta parte dirigida por las hermanas Wachowski. ¡Wow! Todo el elenco original va y ya están acabando. Pero ya van a estar viejísimos. Tiene como 25 años la primera, ¿no? Sí, pero ya. Ahí está, es la cuarta. Creo que es la última, al menos de lo que hablan. Es la última. Y cierran. ¿Será que vamos a ver qué pasó con esa revolución humana? Yo creo que ya es una extensión demasiado. Es demasiado ya la narrativa que le han hecho a Matrix. Creo que sí debieron de agregarle alguna otra cosa. No creía que no supieras, ¿eh? No sabía. No lo sabía. No sé si me da gusto o me da lástima, pero sí la voy a ver. O sea, obviamente. No, ahorita Keanu Reeves es Keanu Reeves. Sí, ¿no? Sí. No, y a ver, las Wachowski también, o sea, es que son muy buenas. Grandes directoras. Muy buenas. La semana pasada, Braulio, en Café Sin Pánico, no sabía que
era, digo, no fue en el programa, fue después de la plática, pero no sabía que ahora eran las hermanas Wachowski. Bueno, es que todo fue muy rápido, ¿eh? O sea, fueron las dos al mismo tiempo prácticamente, como una un año y la otra el siguiente y ya. Fue todo así. Sí, y pues bueno, es una de las películas de las más esperadas del año. Yo creo que se va a comer la expectativa y la taquilla pues de mira, muchas películas. Fíjate cuando me corregiste eso en diciembre, pues es en diciembre. ¿Qué hay? ¿Fantasía? O sea, ¿habrá otra de...? Sí, es este año, lo juro. Wow. Sí. Lo acabo de ver hoy. Sí, 2021, sí, exactamente. Diciembre. Y la adelantaron, 22 de diciembre, perdón, dije 17, pero es que el 17 es cuando me gradué, así que no. Por eso me meto esa fecha, pero es el 22 de diciembre. Oh. Y dice que solamente Lana Wachowski la dirige, pero sé que está avalada por las dos. Así que va a haber Matrix 4. No sé si sabían. Leti no sabía, así que yo creo que varios de ustedes tampoco, o asumo que no sabían, no sé. Cuéntenos si no han visto Matrix. Véanla, es una película... Uy, pero vean los Animatrix. Vean los Animatrix, o sea, yo creo que... O sea, sí, las de Matrix estaban buenas. Sí. Creo que en efectos especiales marcaron un parteaguas, o sea, el efecto Matrix. O sea, fue algo nuevísimo que ahora ya no podemos ver una película sin ese efecto. Es rarísimo que, o sea, en todo entró. Los slow motions, ¿no? Sí, es slow motion, así como... Y que paran las balas y todo. Ajá, pero el Animatrix es que es algo maravilloso. Yo creo que es mi parte favorita de la saga. Sí, revolucionó la forma de hacer películas en cuanto a los efectos especiales, las artes marciales, los impactos culturales, porque estamos justo en el 99, en la primera película. Deberíamos de algún día hablar de Matrix. Tal vez. Yo creo que sí, antes del estreno estreno se merece, claro. Ay, qué vergüenza. yo porque no la tenía en el mapa, pero claro, o sea, es que en cuestión de efectos especiales, yo creo que hubo un gran hito con George Lucas, después Spielberg y luego vienen ellos. O sea, para mí es como así pasó. O sea, en las películas de ciencia ficción ni de acción serían lo mismo si no hubiera pasado todo eso. Condicionó tanto las estéticas de las películas de las siguientes 2 décadas. O sea, no podemos pensar las películas del 2000, del nuevo milenio, sin Matrix. Así que vamos a hablar de Matrix. Sí, vamos. Estaría muy bien hablar de Matrix en noviembre para prepararnos un maratoncito de las 3 películas y los Animatrix. Los Animatrix es la cosa más bella de la saga. Yo no sé dónde están, o sea, no sé si hay en algún streaming los Animatrix. No, creo que tienen que comprar los físicos. Yo afortunadamente los tengo ahí guardaditos. Él todo tiene. Por ahí los vamos a ver. Este señor todo tiene. Hay que guardar esas cosas, son arte. Y la verdad es que este cortometraje del que les hablo de World Record, todo se centra en el deporte, tiene una premisa muy importante con la cuestión de Matrix. Y finalmente, el final es una cosa bellísima. No, de cómo se rebasa el límite humano. Sí, y de eso trata el deporte. Sí, esa es la idea. Ahora que decíamos como de los récords que los deportistas constantemente, o sea, en un lapso de vida muy corto, o sea, rebasan, es increíble. Y como última referencia, digo, se nos acabó el tema, perdón, se nos acabó el tiempo y nos queda tema, pero la última referencia es la predicción que hizo algunas películas a los videojuegos como sistemas de entretenimiento kinestésico. Claro, el Kinect de Xbox. ¿Ustedes recuerdan la película de La Isla? Que aquí hemos hablado de La Isla porque somos fans. Sí. Aunque nos caiga mal Michael Bay, a mí me cae muy mal Michael Bay. Ay, a mí también. Pero esa película a mí me gusta mucho. Esta película con Scarlett Johansson y Ewan McGregor. La hemos platicado aquí en el podcast en otras emisiones. Y en esa película, al inicio, se ve cómo viven estas personas como en una utopía, en una sociedad perfecta, con los trajes blancos y que solo se preocupan por estar bien. Fit y saludables y estéticos y guapísimos y toda la cosa, ¿no? Sí. Creo que el primer papel que tiene Scarlett Johansson en una película como completa en cuanto a marketing, ¿no? O sea, es como de las primeras de superproducción, sí sería. Yo no recuerdo una antes de esa. Recuerdo películas menores nada más, incluso cuando es niña. Son películas que no sé, pero es buena trivia, ¿eh? A lo mejor ahí quítenme la idea.
Yo no sé por qué, pero yo tengo idea que cuando vi esa película yo ya ubicaba a Scarlett Johansson. O sea, como que fue parte del... Ah, sale Scarlett Johansson. Tengo la idea de que es 2001. No sé 2005, tanto. válgame, no, entonces ya está consolidada, perdón. Entonces tal vez Sí. es un error mío, ¿eh? Total, la idea es la siguiente. La película es del 2005, justo cuando una empresa de Microsoft, una de las direcciones que tiene Microsoft dedicada a los videojuegos, están haciendo, y es Xbox. Y ahí sale una premisa sobre el Kinect, lo que en el futuro se va a hacer el Kinect, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo, el Xbox 360 tenía esa tecnología de una cámara que lanzaba, bueno, la cámara lo que hacía es detectar ¿Y puntos cuántas de luz. cosas no se han hecho con los Kinects? O sea, ¿cuántos no lo usaron para sus proyectos, no? O sea, la gente de ingeniería, de mecatrónica y cosas así. O sea, creo que no hubo un proyecto estudiantil en esos años que no llevaron Kinect. Ajá, exactamente. Y es interesantísimo el funcionamiento que tiene. Fue en el 2010 la invención del Kinect, pero lo que vemos en la película de La Isla es una escena muy pequeña donde incluso, digo, es una película de Michael Bay y sobre todo tiene muchísima mercadotecnia ahí. La mercadotecnia muchas veces es necesaria en el cine porque el cine es el arte, yo creo que tiene más muchos caro de hacer. prototipos. Y eso es la ventaja del cine hollywoodense, que de Ujú. pronto tiene acceso a prototipos, que esto era algo que habíamos platicado. Sí, correctamente, así lo voy a decir. Y finalmente, incluso hay el logo de Xbox en medio en una escena donde Scarlett Johansson y Ewan McGregor están como boxeando. ¿A Y poco? el logo de Xbox está en medio. Es como, nos da la ilusión de El que guiño, es un videojuego. guiño de... Es el primer Xbox, estamos 5 años antes de que exista el Kinect. Entonces, esta tecnología seguramente ya estaba platicada, ya estaba pensada, Sí. pero es bien interesante ver cómo esa idea que está en la ciencia ficción en muchas obras, de usar el cuerpo para jugar o competir, Virtualmente. porque ahí están compitiendo, no están jugando nada más, así podemos considerarlo como un deporte electrónico o algo así, se toma como una premonición, aunque sé que la película no podría ser a lo mejor lo más Oye, pero el Wii sí salió limpio, antes. ¿no? Sí, el Wii es 2007, 6, por ahí 6, ándale, 6. andaba cerca. No mucho después de la película No. O sea, andaban todos ahí en sus laboratorios. Que la premisa del Wii es distinta. Sí, Es jugar aparte... con el cuerpo, pero no con el cuerpo completo, ¿no? Sí, aparte el sensor sí es más corto. Sí, en realidad la invención tecnológica del Wii es el control. Pero yo personalmente me divertí más con el Wii. El Wii Sports. Sí. ¿Podrán hacer un de Wii? No podrían hacer un eSports sí. del Wii Sports porque se puede trucar. Si supieran, ya cuando uno ve ahí las cosas, los documentales de videojuegos, de cómo los hacen y así, pues puedes jugar sentado. O sea, ya llega el punto cuando sabías cómo mover el control. Ay, no, yo Ya de todas juegas maneras me sentado. movía un montón. Sí, es más chido tener O sea, pero porque esa es la diversión. Pero, por ejemplo, ya ves que sacaron después este otro sensor que era el que te parabas, que era como una basculita. Sí, el y Wii que, Fit. Ajá, para el Wii Fit. Y que, o sea... Así es Yoka. Sí, te decía como que ibas, tienes, no sé, un 60% del peso tiene que estar en este pie. Y estás ahí como con la báscula de, esto no es 60%. La verdad es que está súper padre. O sea, yo me imagino a los deportistas de verdad usando este tipo de herramientas para perfeccionar posturas, para perfeccionar técnica. O sea, seguro lo hacen, seguro. Sí, no con videojuegos, pero hacen Sí, algo no, así. O sea, esta misma tecnología en cosas serias. Los clubes deportivos tienen, bueno, o sea, estoy hablando por ejemplo del fútbol, que ahí es donde pues, sí me clavo un poquito, me gusta el fútbol. Pero hay implementos tecnológicos, desde chalecos, desde incluso pulseras, tipo así como los relojes que venden, los smartwatch, para medir el rendimiento, para medir la geolocalización de los deportistas en las canchas. Y a través Eso de también eso, es verdad. Ya ves que ahora las pelotas de tenis tienen esto de que, o sea, ya no estás con la ambigüedad de que si pisó, si fue línea o no, qué tanto de la línea comió. O sea, ya la pelotita que trae su GPS y el suelo, yo supongo que también tiene algo. En algún momento ya no va a haber árbitros, punto. Sí, o sea, sí, así wow. de sencillo. Esa a mí me ha sorprendido mucho el tenis también.
Debería pasar eso en el fútbol para que no finjan faltas. Sí. Debería haber sensores que digan, sí le está doliendo, sí le pegó de verdad. Yo creo que sí va a suceder, es a lo que iba. O sea, creo que va a llegar un punto en el que la tecnología nos ayude a medir otros factores que no estamos pudiendo medir en este momento. No, a lo mejor en algún momento les van a medir el ritmo cardíaco, Sí, la respiración, como para decir, se agitó demasiado, le baja puntos. Le tembló la rodillita ahí, o sea, como estas cosas imperceptibles, ¿no? Pero de que, no, tuvo más estabilidad que tuvo más fuerza, tuvo más peso su brazo, Sí. La técnica es mejor. Sí, sin duda en algún momento va a haber hasta preparadores así digitales, virtuales. Sí. Que lo hagan, o deportistas que ni siquiera sean humanos. Que es también otra premisa que ahorita les platicaba, que es, ya no solamente en muchas obras de ciencia ficción se debate, como a veces los cinturones de boxeo es el campeón del mundo, el campeón del universo. En las obras de ciencia ficción se lo toman literal. O sea, es pelear con alienígenas o con seres simbióticos entre máquina y yo creo que no hay obra de ciencia ficción donde no haya una versión como de luchas. Sí, ¿no? O sea, de luchas. O gladiadores, algo así. Sí, interespecie, ¿no? O sea, sí. Es para donde va, ¿no? O sea, imaginen que eso pudiera llegar a pasar o tal vez llegará. Como dato de lo del Wii, que ahorita qué bonito que hablaste del Wii, porque tú había sabes un que dato soy muy fan, interesante. sabes que soy fan. ¿Tú sabes que es la consola la única consola de videojuegos que tiene registrada lesiones en los jugadores? Es serio? El top de lesiones. Y por jugar Wii Sports. Hay ¿En desgarres, serio? hay luxaciones. Uy, yo nunca me lastimé. Hay caídas donde hay quebradas de cadera y cosas así. Quebradas, perdón. ¿Cómo se llama? Fracturas. Sí, fracturas de cadera. ¿De verdad? ¿Pero es cómo? la consola que tiene más investigación científica en cuanto a lesiones. ¿Sale? Y Si mira, quieren... a mí justo lo que más me gusta era esa precisión como de estás haciendo tal postura y asegúrate que tanto porcentaje y como que ponerte el foco de no, tienes demasiado peso en la rodilla, o sea, eso me hace padrísimo. Al punto de que hay demandas de parte de los usuarios a Nintendo por las lesiones. Pues no las van a ganar porque Nintendo tiene los mejores abogados del mundo, porque son así como diablitos. Y lo que les iba a decir es que no les ganan porque al inicio del videojuego dice que calientes antes de jugar. Sí. Juegas frío, te vas a lesionar. Oh, qué horrible. Bueno, con ese dato tan horrible, nos despedimos de esta emisión. Les reiteramos que nos sigan en nuestras redes, en nuestros canales de Twitch. Ahí en Sopa de Neuronas subimos el grabado en unos días. Sí, ahora como no está a mi cargo porque estamos en el canal de Lalo, pues de seguro va a estar mañana porque Lalo es muy aplicado. Sí, estamos al día. Apóyennos en nuestros perfiles de Ko-fi. Ko-fi es esta cosa que está abajo, no sé, aquí abajito. Es difícil eso que hacen en la tele. Esto de aquí abajito. Leti y yo tenemos nuestros perfiles de Ko-fi. Sí. Corima. Sí, Corima Café. Así, por favor. Corima Café. O té negro. O té negro, como quieran. Gracias a los que nos han apoyado, los que siempre están aquí. Hemos tenido, les digo, una muy buena recepción. Ya esto no solamente se vuelve un hobby, ya incluso se vuelve un compromiso de cumplirles a ustedes, traerles lo más nuevo, o tal vez no. O tal vez no. No, lo mejor simplemente traer la plática, ¿sabes? O sea, ¿con quién puedes platicar de ciencia ficción en este mundo tan material? Con nadie, con nadie. Para eso estamos aquí. Muchas gracias. Apóyennos en nuestros perfiles, nuestro Ko-fi, nuestros canales de Twitch. Aquí está el de Leti, las cuentas de Twitter por si quieren ver más desplantes digitales. No soy tan Twitstar, no crean. No, dice que no, y sí Y bueno, también ahí tenemos los míos, cuando quieran seguir la plática a través de redes, por ahí pueden interactuar. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les deseamos una bonita semana. Vean ciencia ficción, pónganse al tanto de lo que estamos platicando para que hagan su top 10 de películas o de obras que más les gustaron en el año. Y sin nada más, chao. Tengan una vida larga y próspera. Sí, chao.